Estamos hablando acerca de la membresía de la iglesia. Vimos algunos requisitos para pertenecer o cómo es que venimos a formar parte o ser miembros del cuerpo de Cristo. Y estamos en la parte de los compromisos. Ahí en la parte de los compromisos ya vimos acerca de la asistencia. Hoy vamos a concluir esa parte. Y vamos a hablar acerca de las ofrendas y vamos a hablar acerca del ministerio. Así es que vamos para adelante a la siguiente diapositiva. Hemos visto Hebreos 10:24 que dice: considerémonos cómo, busquemos la manera de animarnos, ¿verdad? A ser amorosos, a expresar amor, pero también, hermanos, a recibir amor. Déjese querer. Es una necesidad, es una de las primeras necesidades fundamentales en el ser humano, el amar y el ser amado. Y de verdad, hermanos, que nos hemos perdido de toda esa bendición que hay en esto, de expresar tu cariño. Sé que ponemos muchos pretextos: es que mis papás no me enseñaron, es que donde yo viví, en la dureza, es que no tuve papá, no tuve mamá, fui adoptado, no sé ni quiénes son mis padres. Pero Dios nos ama y no hay pretextos en Dios para poder expresar. Así que libérese. No puede solo, pida ayuda a Dios y en el Espíritu Santo, en la energía y el poder del Espíritu Santo va a poder hacerlo. Y debemos contagiar a otros para expresar ese amor y dejarse amar. Y eso es, la iglesia es un laboratorio donde hay que experimentar eso, qué se siente. Así que atrévase, sea valiente. Y animarnos también a hacer buenas obras, a hacer lo bueno. Hemos dicho también que la iglesia es la sal de la tierra, es la luz para este mundo de oscuridad. Hermanos, ¿qué sería de este mundo si no hubiera la iglesia que promueve hacer lo bueno? Porque es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Para hacer lo malo en cualquier institución, en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier punto de la historia vemos y hemos visto corrupción. Pero aquí promovemos hacer lo bueno, el portarse bien, así que envíenos a sus hijos. Esposos, denles permiso a sus esposas. Y esposas, déjennos a los varones. Aquí vamos a promover el bien y de eso se trata. ¿Y cómo lo vamos a lograr? No dejando de congregarnos. Entonces el propósito de congregarse, hemos visto, es animarnos a expresar amor, a recibir amor y animarnos a hacer bien las cosas, a hacer la voluntad de Dios. También mencionamos acerca del Salmo 133. Y hermanos, este es un salmo que tuve la oportunidad el día de ayer de compartirlo, como se los he dicho a ustedes. Mi padre solo tuvo un hermano, solo fueron dos. Y ahora mi tío no se quiere dializar. Le están fallando sus riñones, ha recibido visitas de la familia. Yo no me acuerdo que haya asistido a una reunión. ¿Y saben lo que pidió a su familia que le ha visitado? De su boca salió: quiero que hagan un culto aquí en mi casa. Y eso me recordó cuando falleció mi padre, que a los 9 días de que él murió, los vecinos pidieron un culto, sin ser creyentes, hermanos. Y es la segunda vez que me pasa que ese hombre haya pedido un culto. Cuando platiqué personalmente con él, me dijo: ahora siento que tengo familia. Porque no hemos sido luz, porque no hemos sido sal, pero tenemos la oportunidad, hermanos, y de sobre todo ver en este cántico gradual que ya cantamos ahorita,
de cuán bueno y delicioso es que los hermanos, que la familia habite junta, en armonía, en coordinación. Bueno, porque es el deseo de Dios, lo vimos en Juan 17, que sean uno, oh Padre, yo te oro a ti, así como tú y yo somos uno, que todos ellos sean uno, ellos en mí y yo en ti, y todos somos uno. Ese es el deseo de Dios. Ese fue el deseo que expresó Jesús en la oración de Juan 17, que era bueno y que es deleitoso. No hay lugar. Con cuánta razón el que escribió este canto dijo, no hay lugar más grande, más alto, más sublime, por favor. Si alguien sabe que hay otro lugar, compártalo. Pero no hay. Y si no lo hemos experimentado es porque no estamos en ese estado, no estamos en ese modo. Tenemos que conectar con Dios y vivir y disfrutar de lo que es deleitarse en Dios. Con cuánta razón el salmista decía, es mejor, ¿qué es mejor? Un día estar en tu presencia que 1000 fuera de ella. Y empieza a cobrar sentido. Porque lo más hermoso, lo más delicioso es estar en la presencia de Dios. En esos momentos de oración, en esos momentos de alabanza, momentos de adoración, cuando reconocemos su gloria. Y me temo que muchos nos hemos quedado cortos. No hemos aprovechado la relación que el Señor Jesucristo ha puesto para que conectemos con Dios. Y dimos 2 ejemplos. Así como el aceite era derramado sobre la cabeza de los hombres que habían caminado en un desierto, bajo los rayos del sol, con sudor, con mal olor y con mucho cansancio. Y ese aceite derramado que era frescura y olor grato. Como el monte Hermón que hace descender el rocío sobre los valles de toda Jerusalén para que nazcan los lirios y las rosas y las hermosas flores y árboles frondosos. Y vimos en el versículo 3 del Salmo 133 que dice que allí mandó el Señor bendición y la vida eterna. Queremos tener la bendición de Dios. No hay lugar, no hay otro lugar. Es en el cuerpo de Cristo, es en la iglesia, solamente aquí. Y aunque somos de diferentes culturas, pensamos diferente, comemos cosas diferentes, cada quien tiene sus propios propósitos personales, pero en medio de todo eso hemos sido llamados a estar juntos y a recibir la bendición de Dios. Amados hermanos, estamos llamados y estamos siendo desafiados a ser bendecidos. ¿Y quién no quiere ser bendecido? ¿Quién no quiere tener una vida buena y sobre todo una vida saludable? Cuando a todo mundo de los adultos le están fallando los riñones, cuando hay cirrosis hepática, cuando el cáncer nos está matando. Solo, hermanos, Dios ha provisto y nos ha dado todo para que podamos vivir una vida bajo la bendición de Él en la gran familia espiritual de Dios. Hermanos, dejemos el pasado, olvidémonos de lo que pasó atrás. Hoy es el día y hoy empezamos una nueva vida en Cristo Jesús. Así es que estamos listos para ser felices. ¿Estamos listos para vivir alegres? ¿Estás enfermo? Pon tu enfermedad en manos de Dios. Quizá Él tenga compasión de ti y obre un milagro y te sane.
Pero si no es así, acepta su voluntad, gózate en Él y el Espíritu Santo de Dios te va a dar la energía, la fuerza, el poder para sobrellevar lo que Dios ha permitido en tu vida. Y sobre todo, hermanos, no estamos esperando vivir la vida eterna. Jesús dijo, la vida está aquí, era Él. Y desde hoy, hermanos, empezamos a experimentar lo que habrá de ser la vida eterna. Tenemos nosotros una media verdad, que vamos camino al cielo. Pero quiero desanimarte en esta mañana, el cielo es temporal. ¿Qué? El cielo es temporal. Vamos a regresar con Jesús y Él va a crear nuevos cielos y una nueva tierra para que estemos ahí, porque esa fue su voluntad desde el principio. Pero estaremos, hermanos, con cuerpos glorificados. Solamente de la iglesia. ¿Recuerdan que estudiamos acerca de los gentiles? De los judíos, de los que son hebreos, y del tercer grupo que somos los creyentes, la iglesia de Dios. Solamente de la iglesia de Dios se habla que va a tener un cuerpo glorificado. Así es que, hermanos, abrochémonos los cinturones y empecemos a despegar para vivir dentro de la bendición de Dios en ese lugar alto y a disfrutar hoy ya de la vida eterna. Amén. Salmo 118, 24. Miren lo que dice el verso 24 de este salmo. Este es el día que hizo el Señor, que hizo Jehová. Y miren lo que dice. Nos gozaremos y nos alegraremos. Si Dios habla de bendición, habla porque es gozo y es alegría. Y estoy sorprendido por la palabra gozaremos, porque es raíz de una palabra hebrea que significa girar alrededor. Alegría. ¿Se acuerdan de las rondas que bailaban cuando iban al kindergarten? ¿Se acuerdan cuando, tomados de las manos como niños, alguien jugó? El patio de mi casa es particular, se llueve y se moja como los demás. Agáchense y es girar juntos, y esta palabra significa girar alrededor. Ahora empiezo a entender por qué los judíos, ¿han visto en las películas? Se los platicaré mejor cuando vaya a Israel. Que se agarran, ¿verdad? Se abrazan, hacen un círculo y van brincando y van saltando. ¿Por qué? Porque hay alegría, y eso es lo que quiere decir este salmo. ¿Saben que hace 8 días le dije, usted no se mueve porque no quiere? Dije, ¿qué dije, Señor? Ahora, ¿cómo lo justifico? ¿Con girar? Una de mis hijas me enseñó que cuando hay algo grandioso y un logro, me dijo, oh sí, oh sí, oh sí. Girar. ¿Por qué? Porque hay triunfo, porque hay alegría. La segunda palabra, alegrémonos, es iluminar, es prender la luz, estar alegre. Mayores de 50 es estar jovial. ¿Jovial? ¿Quiere usted verse bien? ¿O no la Escritura dice que el corazón alegre hermosea el rostro? Aquí se acaba que la suerte, bueno, el feo tiene suerte, ¿no? Jovial. ¿Seguimos? Por último, Hebreos 4:7. Entonces Dios estableció un día
Y dice el verso 7 de Hebreos 4, Dios otra vez fija un día. Y dice hoy. Si leemos el contexto de Hebreos 4, y todos hemos conocido Hebreos 4 por el versículo 12. ¿Se acuerdan lo que dice el versículo 12? ¿Quién se acuerda? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero luego no consideramos el contexto. Y el contexto viene hablando de un segundo reposo. Entonces, cuando llega al 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y dice que penetra, quiere decir que la palabra de Dios nos hace ver qué hay en nuestros pensamientos, qué hay en nuestro corazón y qué hay en nuestra vida. Y que necesitamos entrar al reposo de Dios. Jesús es nuestro reposo. Él pagó. Y por haber pagado, Dios nos puede otorgar un perdón. Y hablando del día de hoy, es que Dios ya en la creación puso todos los días de la semana. Es más, el séptimo día descansó. Pero el Salmo y Hebreos dice que Dios ha dispuesto de otro día. ¿Y cuál es ese día? Cuando venimos a la relación, a la comunión con el Padre por medio de Jesucristo. Cuando entramos en el descanso de Dios, no solamente es bendición, no solamente es gozo y alegría, sino que también es descanso. Por eso la Escritura dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, ¿y yo qué voy a hacer? Darles descanso, darles reposo. Y Dios fijó ese día. El día se refiere a un periodo de tiempo. Se puede marcar o entender de que es en todo el tiempo que hay luz, de la mañana cuando sale el sol y cuando se oculta el sol, y es un periodo de tiempo. Para los judíos era de 6 de la tarde, parte de la noche, y al otro día parte del tiempo con luz hasta las 6 de la tarde. Y era otro día, entonces es un periodo de tiempo. La Biblia, cuando habla de la palabra día, habla de un tiempo. Por ejemplo, cuando habla acerca del día del Señor, a veces se refiere al domingo, pero también cuando dice el día del Señor, refiriéndose al día de Jehová del Antiguo Testamento, es un periodo de tiempo donde va a haber varios eventos. La tribulación, la segunda venida, el reino, forma parte, y el juicio del gran trono blanco, y todo eso forma del día del juicio del Señor. Es un periodo de tiempo. Entonces Dios ha establecido un tiempo en el cual nosotros entramos a ese reposo, y eso es hoy. Y en la mañana compartía que en la eternidad no puedes hablar de pasado, presente y futuro, porque en la eternidad siempre es presente. Por eso cuando dice que Dios ha establecido un día, dice hoy. ¿Por qué? Porque estamos en la eternidad. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Has cambiado de posición de las tinieblas a la luz? ¿Estás en Cristo? Él dijo que como Él se levantó de entre los muertos, tú también. ¿Y vas a dónde? A la eternidad y estar siempre con Él. Entonces, ¿cuándo? Hoy. Entonces, por eso tenemos que vivir día a día, hoy. Y por eso la Escritura nos aconseja, no te preocupes por el día de mañana. Pero a veces no nos preocupa tanto el día de mañana, sino tenemos tantas cosas del pasado que no nos dejan vivir nuestro presente y menos pensar en hacer planes para el futuro. Pero tenemos que vivir el día, basta cada día. Porque cada día trae su propio afán, su propio mal. Entonces tenemos que vivir en la eternidad, en hoy. Y eso es lo que he establecido. Ahora, esto me lleva a algo que quiero mencionar, no quiero pasar por alto. ¿Por qué nos reunimos en domingo? ¿Por qué no sábado? ¿Por qué no viernes? ¿Por qué no jueves? Déjenme decirles esto. Para los hebreos, los días de la semana los enumeraban. Primer día, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el séptimo día, que es el día de reposo.
Luego vinieron los griegos y le pusieron nombres a los días. Empezaron con el primer día, con el día del sol. El día lunes, luna. El día martes por Marte. El día miércoles, ya no me acuerdo. Mercurio, eso. ¿Y jueves? Júpiter. ¿Viernes? Venus. ¿Y sábado? Saturno. Gracias, lo logramos. Merece un sí. Lo logramos. Gócense, hermanos. Vinieron los romanos y dentro de los romanos solo me acuerdo el domingo, porque no hablo hebreo y hablo griego, pero no hablo latín. No es cierto, hermano. Pero el día domingo le pusieron Dominix, de dominio, de señorío. ¿Por qué le pusieron Dominix? Porque es el día del Señor. En el inglés conservaron lo que mencionaron los griegos, por eso es Sunday, día del sol. ¿Verdad que los que hablan inglés, estoy en lo correcto? Por eso Sunday en inglés. Pero en español es domingo porque tomamos del latín Dominix, el día del Señor. Bien, ¿por qué nos reunimos en domingo? Específicamente la Biblia no nos dice que debemos reunirnos el domingo. Pero lo que sí sabemos es que Dios ha establecido un día que ha sido el tiempo para nosotros en la iglesia, el tiempo de la gracia. ¿Y cuándo empezó todo esto? ¿En qué día? En domingo. ¿Por qué es día del Señor? Porque el Señor Jesús resucitó el día domingo. Esa es la razón. Resucitó en domingo. Y el ejemplo de la iglesia o de la primera iglesia es que dice que la escritura que se reunían cada primer día de la semana. Por eso nos reunimos en domingo. Porque es el día de victoria. Es el día en que nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y eso es lo que celebramos. Celebrad a Cristo, celebrad. Porque se levantó de entre los muertos en Dominix, en día domingo. Ahora, otro día veremos acerca de esto. ¿Quién nos convoca, hermanos? Esto es importante. ¿Saben por qué? Porque no es idea de la iglesia, no es idea de nadie, es de Dios, que quiso que su hijo venciera la muerte un día domingo. Y la otra pregunta es, ¿quién nos convoca? ¿Quién le convoca? ¿El que da los anuncios? ¿Quién le convoca a venir a las 10:30 a esta iglesia local para empezar el reconocimiento de la gloria de Dios? ¿El Espíritu Santo, que es Dios? Dios es el que nos convoca, hermanos. Y si Dios es el que convoca y su deseo es que estemos juntos y disfrutemos y haya bendición y alegría, eso nos debe hacer pensar un poquito. ¿Por qué faltamos un domingo? Sí, hay muchas razones válidas para hacerlo. Hay muchas razones. No me juzgue antes. Hay muchas razones. Lo único que tenemos que considerar, quién es el que nos convoca y por qué se nos ha convocado en domingo. Eso es lo que quiero. Bien, vayamos adelante. Ahora pasamos al segundo punto acerca de las ofrendas. ¿Qué es la ofrenda, hermanos? Bueno, es lo que tú das. Normalmente nosotros la ofrenda la ubicamos en algo económico, ¿sí o no? ¿Trajeron hoy su ofrenda? Es bien. ¿Por qué ofrendamos? Dios es dueño de todo, ¿sí o no? Él nos da la sabiduría, la capacidad de hacer business, dicen por ahí,
en inglés otra palabra, negocios. Él nos da la capacidad de comprar y vender. Él nos da la capacidad para trabajar, la habilidad para trazar, cortar y hasta golpear, ¿no? Con el martillo, ¿no? ¿Sí? Entonces la ofrenda es un acto de gratitud y de adoración. De gratitud, porque yo agradezco lo que Él me ha dado. Y porque yo sé cuál es la fuente y sé quién es Él, le adoro. Por eso los hermanos dicen, vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas. Pero también es gratitud. Ahora, la ofrenda, hermanos, nos ayuda a fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Para que nuestras uñas no las tengamos tan agarradas del dinero o de las cosas que Dios nos ha dado, sino que seamos ¿qué? Generosos, hermanos. Debe haber generosidad en nuestro corazón. Ahorita vamos a ver el versículo. También es un desprendimiento de lo material, hermanos. No todo es material. Ya lo hemos mencionado, hay un espíritu en nosotros y hay una parte espiritual. Y esa parte espiritual necesita ejercitarse también. Y este es el lugar. Cuarto, lo hacemos también por el cuidado de la iglesia local. Y esto implica varias cosas. Normalmente nuestros hermanos nos los dicen, hay que pagar la luz, hay que esto, el agua, el predial, la pintura, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se entiende. Pero cuando hablamos acerca del cuidado de la iglesia, en la Escritura no vemos edificios y lugares, porque las reuniones se hacían en casas. Entonces, imagínense que era para cuidar a las viudas mayores de 60 años y para el apoyo de la extensión del buen mensaje. Nosotros, en lugar de reunirnos en casa, pues hemos decidido un lugar y ahora hay que destinar, ¿verdad?, cierta cantidad de dinero para el mantenimiento. ¿Verdad que eso es entendible o no? Claro. Y finalmente, hermanos, y principalmente, es para apoyar la extensión del evangelio, del buen mensaje. ¿De dónde saqué esto? Vamos a verlo. Si quieres puedes abrir tu Biblia en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 7. Y quiero tomar estos 3 versículos porque sin duda ha llegado a tus oídos que si tú das mucho, Dios está en la obligación de darte el 100%. 9, segundo libro, segunda epístola a los Corintios, capítulo 9, verso 7. Y sí vamos a invertir unos minutitos aquí, pero creo que es necesario, pero vámonos. Dice, que cada uno individual, cada uno dé como ha propuesto, ¿dónde? En su corazón, no de mala gana. Estoy en otra versión, ¿sí? Yo uso la Biblia de las Américas. No de mala gana, ni por obligación o por tristeza y necesidad, dice la versión que usamos, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo hay que hacerlo? Con alegría. Esa es la actitud. ¿Y cuánto? ¿Cuánto? Como tú lo propones en tu corazón, que sea una propuesta que nazca de ti. Ejemplo, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Por qué el Espíritu Santo ahí permitió que murieran? Porque vinieron y trataron de mentir, de decir, vendimos en cierta cantidad la casa y es lo que traemos, y habían quitado una paca. No fueron honestos. Si ellos hubieran dicho, vendimos la casa, tomamos cierta cantidad y el resto está aquí, no pasa nada. Entonces, ¿qué quisieron hacer?
Si vendieron en 1,000,000, trajimos 1,000,000, cuando nada más eran 800,000. ¿Sí? Entonces es lo que tú propones y con toda la honestidad y con toda la alegría. Verso 10. Miren, esto es bien, bien lindo. Dios es quien da la semilla. En este tiempo no había empresas. La mayoría se dedicaba a la agricultura y a la ganadería, y uno que otro artesano, había talleres. Y dice, Dios es el que da semilla al que siembra. ¿Quién le da la semilla? Dios. ¿De dónde vinieron las primeras semillas para el agricultor? De Dios. Y el pan al que se alimenta. De igual manera, dice, les dará a ustedes muchas semillas. ¿Estamos listos para la cosecha? No estoy hablando de la prosperidad, aclaro, pero ¿estamos listos para recibir semillas para sembrar? Bien. A ustedes dice, les dará a ustedes muchas semillas y las hará crecer. ¿Quién? Bueno, nosotros tenemos que trabajar para hacer una gran cosecha. ¿Con qué propósito? Para ser generosos. ¿Por qué Dios quiere hacernos ricos? Para ser generosos. ¿En dónde vamos a expresar nuestra generosidad? Porque eso también es importante. Hermanos, en el cuerpo, en la iglesia. Eso ya lo he expresado antes. Me acuerdo que una vez reunimos mucha ropa para mandar a la sierra. Y esa fue la lección para mí. Y pantaloncitos, falditas, playeritas y así, zapatos y todo. Y había 2 niños que me estaban ayudando. Y bien, y veía yo su sonrisa y cómo le brillaban sus ojos, pero yo ciego. Y empezamos a echarle en bolsas y todo. Pero después de un buen rato me di cuenta y los vi con su ropita rota y con sus zapatos rotos. Y yo ahí aprendí, dije, todo esto lo vamos a mandar para bendición y eso no está mal. Pero digo, ¿cómo es que vamos a bendecir a otros cuando no hemos suplido las necesidades de nuestra casa? Ahí entendí, hermanos. El Espíritu Santo me abrió la tatema, dicen en mi pueblo, y les dije, hijos, escójanse unos zapatos y escójanse ropita. Ellos escogieron su bolsita y entonces les dije, ahora sí, vamos a cerrar las bolsas y que se vayan. Cobró sentido el versículo que dice, y hablando también de la familia, que es peor que un incrédulo aquel que no provee para los de su casa. Y otro, no podemos suplir las necesidades de afuera si antes no hemos suplido las necesidades de aquí adentro. Por eso es que otra vez todo empieza por tu Jerusalén. Como familia, hermanos. Y esto a veces hasta este es pleito, motivo de pelea entre matrimonios. Es que mi hermana necesita, y el esposo, sí, pero ¿por qué le vas a dar a tu hermana? Mira, nunca ha querido trabajar. Es que es mi hermana, es mi hermanita. ¿Verdad? Y ya le quiere llevar todo lo de la semana. Oye, espérate. Ya cubrimos aquí. Sí, ¿cuánto quedó? Tanto. Ah, entonces, ¿me explico? Y pasa en el ministerio, hermanos. Muchos hijos de pastores frustrados porque el pastor todo lo regala, todo lo da, sin consentimiento de la esposa y sus hijos a veces. Y no está dando lo de él, está dando lo de su familia. Y por eso muchos no quieren nada con la palabra. ¿Por qué? Porque les han robado. Así para que lo entendamos. Ahora, entonces Dios va a proveer las semillas. Él nos va a dar para que seamos generosos, hermanos.
tener un corazón generoso, y según lo que propongamos en nuestro corazón, es lo que debemos ofrendar. Vean lo que dice el versículo 11, ustedes tendrán toda clase de riqueza. Fíjense lo que Dios nos está diciendo. ¿Se acuerdan que una vez les dije que de los 60 a los 80 voy a ser rico? Aquí está. Tonto de mí. Ustedes tendrán toda clase de riquezas. ¿Con qué propósito? De ser generosos. ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no soy generoso? Así de simple. La ofrenda que ustedes envíen con nosotros motivará a muchos a dar gracias a Dios. Cuando estamos necesitados, si alguien llega y te dice, te presto, págame cuando puedas. Y te liberas de ese, ¿cuánto por ciento cobran ahora? ¿15%? No sé. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? Pero Dios, hermanos, fíjense, aquí está dispuesto a darnos semillas con la idea de ser generosos y de poder bendecir a otros para que otros den gracias a Dios. Porque Dios va a obrar a través de su cuerpo, a través de su iglesia. Por eso somos luz y sal. ¿O no ustedes, hermanos, cuando a veces ya viene alguien y piden, ¿no? Estaba yo sentado tomando mi café y un pan vasito, y llegó un hombre todo. Y la que estaba vendiendo lo corre. Y como estoy aprendiendo a ser generoso, porque pues ya lo leí, le dije, dele un pan vasito al hombre, me voy a comer un pan vasito con él. Dice, la otra vez le dije, venga y pódeme unos árboles y yo aquí le doy el machete y todo, ¿usted cree que vino? No vino. Y dije, bueno, pues yo ya le di. Entonces, hermanos, tenemos que hacer el bien sin mirar a quién. Siempre y cuando, hermanos, hayamos suplido en nuestra casa. Ahora, alguien puede decir, es que no alcanza. Sí alcanza, sí alcanza. Poquito, pero queda. Y de ese poquito, entonces podemos ser generosos. Pero primeramente, dentro de la familia. Y después, si hay para más, entonces vamos afuera. Hay iglesias, hermanos. Vamos a hacer un orfanatorio. Vamos a ver a los ancianos, ¿cómo se llama? Estancia de día. Vamos a tener un ministerio. Cuando no sabemos si hay alguien entre nosotros que está o no tiene ni siquiera para un plato de sopa. Y ese es un reto para mí, porque también les voy a hablar acerca de los requisitos del pastor y acerca de los requisitos de la administración en la iglesia. Y una de las cosas que se nos llama no solamente enseñar, sino a ser cuidador. Y el cuidado, hermanos, es espiritual, pero va más allá de lo espiritual. Cuando hay la ausencia de un papá, le entramos como papás. Cuando hay ausencia de una mamá, hermanas, hay que entrarle como mamás, hay que entrarle como abuelas. Porque aquí es probable que haya huérfanos, es probable que haya niños que no han tenido la figura paterna o la figura materna y que solamente están siendo criados por los abuelitos. ¿Habían pensado en esto? ¿Hemos hecho algo al respecto? Sí, hay mucho trabajo. Bueno, me voy adelante porque si no, no terminamos. Ahora, entonces los diezmos, siempre oímos que el 10% es una referencia para ofrendar. Bueno, está bien, no pasa nada. Pero solamente quiero decirte dos cosas de los diezmos. Uno, Levítico 27:30 establece, así pues todo el diezmo de la tierra, no era dinero,
era fruto de la tierra, de la semilla de la tierra, del fruto y del árbol, es del Señor. ¿Cuánto es del Señor? El 10%. Es cosa consagrada al Señor. Ahora, yo les estoy hablando de un libro que ya entra dentro del periodo de la ley, una vez que salió el pueblo de Israel de Egipto. En Éxodo 20 fue dada la ley, ahí se estableció, Moisés se la dio al pueblo, pero antes de la ley, pues no había ley. Pero vamos para allá. Ahora, Deuteronomio 14:28. Cada tercer año, ¿se dan cuenta que no es el único diezmo? Yo nada más quería que vieran esto. Cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de ese tercer año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, el forastero, el huérfano, la viuda, que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Entonces, vamos a pensar en la cosecha, vamos a pensar en un año. Tú traías el diezmo de un año, pero cada tercer año, otra vez tú traías otro diezmo. ¿Para quién era? Para los que no tenían papás, para las que eran viudas, porque necesitaban alimentarse. Entonces el pueblo suplía las necesidades de esas personas. Ahora, aquí no tengo un versículo que hable de otro diezmo que se tenía que dar cuando eran las fiestas judías. O sea que hay 3 diezmos, no hay uno. Bien, nada más como información. Lo que a nosotros nos ayuda, y no es para decir, no, precisamente tengo que dar el diezmo, no se trata de eso. Se trata de que sepamos de dónde viene esto. En Génesis 14:20 se menciona la primera vez la palabra diezmo, pero miren lo que dice el versículo. ¿Están ahí? Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, punto. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. ¿A quién se lo dio? Al rey de Jerusalén, de Salem, pues, el rey de paz, Melquisedec. Ok, Hebreos nos los explica. A lo que voy es, ¿quién le dijo a Abraham que le diera los diezmos al sacerdote de Salem? ¿Quién le dijo? Bueno, vamos a ayudarnos un poquito con Caín y Abel. ¿Quién les dijo que llevaran una ofrenda? No aparece en la escritura. ¿Por qué? Porque fue voluntario. Vamos a verlo con otro versículo. Jacob, Génesis 28:22. ¿Se acuerdan que tuvo un sueño y ángeles que subían, cantamos, ángeles que bajaban? Ya lo cantan los niños. Dice Génesis 28:22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, Betel. Y de todo lo que me des, aquí está haciendo un pacto Jacob con Dios, y de todo lo que tú me des, ¿se acuerdan que se iba a ir y las ovejas, etcétera? Y todo lo que me des, yo te voy a dar ¿cuánto? El diezmo. ¿Quién se lo pidió? Por eso usted dice que cuando ofrezcamos a Dios no tardes en cumplirlo, pero uno es el que abre la boca, Dios no nos pide nada. Pero así como para torcerle un poquito la mano, le dices, yo hago esto y que parece que tú me das. Bueno, fue voluntario, salió de él. Entonces la diferencia es que durante el periodo de la ley, ya el diezmo fue obligatorio, ya Dios dio las normas, las leyes, cómo debería hacerse, pero antes de la ley fue voluntario
y después de la ley, ahora para nosotros que estamos en la gracia, es voluntario. Por eso cada uno dé como propuso. ¿En qué nos sirve el diezmo? Es una referencia para dar un bien 10%. Algunos han hecho estudios minuciosos y algunos dicen que en realidad los judíos daban el 23.3%. Otros dicen que resumiendo todo daban el 30%. Iglesia, pero como referencia el 10% está bien. ¿Qué piensan? No les estoy diciendo deben dar el no. Estoy preguntando si como es una referencia para nosotros, el 10% está bien. Pero cada uno de cómo se lo propone y según ¿qué? Haya prosperado. Tal vez las ventas de este año no son como las del año pasado. O sea, ¿ven la flexibilidad que hay en Dios con respecto a nuestras finanzas? Así que hermanos, que no te obliguen. ¿Saben de qué me acordé? De algunos hermanos que empezaron a asistir aquí estoy hablando, no sé, como 12 años tal vez, que venían de otra iglesia, hermanos, y los domingos que no asistieron a su iglesia porque estaban asistiendo aquí, los esperaban en la esquina. Y les decían, debes tantos domingos de diezmo. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Estamos listos para que nunca se vea eso aquí? Bueno, lo siguiente. Miren, ahí hay un pizarrón. Vamos a hacer una lista de todos los miembros de la iglesia y vamos a palomear los que ya diezmaron. ¿Están listos? No, hermanos. Eso no lo van a ver aquí. ¿Me estoy explicando? Hermanos, dependiendo del agradecimiento y de la propuesta que tengamos a nuestro corazón, echen todo lo que traen en la cartera. No hay nada, no se preocupen. Acérquese y diga, hermano, no tengo para una sopa. Y armamos la despensa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, por último, ¿ya tocaron? Híjole, bueno. Para la próxima vemos acerca del ministerio y lo enriquecemos un poquito más. ¿Saben por qué? Nada más voy a decir esto. Ministerio, hermanos. El ministerio viene de una palabra latina, ministerium. Y cuando las palabras en el español que usamos que vienen del latín nos provocan un poquito de problema para entender, porque nosotros estamos dentro de la cultura judeocristiana. Y la Biblia fue escrita en hebreo y en griego. Entonces tenemos un poquito. Entonces, eso yo lo aprendí con la palabra misericordia. Y ahora con ministerio, que viene del latín ministerium, es servicio. Para el griego es doulos, esclavo, es servicio. Pero en el latín es ministerio. Y por eso hablamos de los ministerios. Pero nosotros vamos a hablar de la esclavitud, porque ahora éramos esclavos del pecado, pero ahora somos ¿qué? ¿Esclavos de qué según Romanos? Esclavos de justicia, pero seguimos siendo esclavos. Entonces el ministerio es acerca del servicio. Y llévense esto. Para el servicio que todos debemos hacer, número 1, 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, hay diversos dones. ¿Qué es un don? Es una capacidad espiritual que viene de Dios y que Dios se lo da a quien Él quiere. 2, versículo 5, hay diversidad de ministerios. La palabra ministerios aquí es diaconía, es servicio, es sirviente, es mesero.
dones, ministerios y un tercero en el versículo 6. Y hay diversidad de operaciones. ¿Qué es una operación? Es que tú tengas la energía de hacer algo. Son de esas cosas que solamente necesitas querer hacerlo, como limpiar, como barrer, como recoger basura, como acomodar. Entonces hay tres cosas, hermanos, en las cuales podemos servir y todos debemos servir. Si Dios nos está dando un don espiritual, hermanos, pues hay que ponerlo a trabajar. Si Dios nos está dando un ministerio, o sea, un diaconado, acuérdense que hay diaconisas, no solamente es para los hombres, de servicio en. Nosotros, hermanos, no hemos reconocido diáconos ni diaconisas. Eso no quiere decir que no los haya en la iglesia. Claro que los hay. Que nosotros no les llamemos diáconos y diaconisas es otro asunto. Pero los hay. Por ejemplo, esta mañana, para celebrar la Santa Cena, alguien tiene que ponerle un mantelito a la mesa, ¿sí o no? ¿Es un servicio o no? Y entra dentro de la categoría de qué. Si es hombre, diácono; si es mujer, diaconisa. Así de sencillo. Y finalmente, diversidad de operaciones. Ahora, sin embargo, hermanos, bueno, primero todo esto provenía de Dios, pero aún para eso, lo habremos de ver, hay que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. En santidad. Wow. Bueno, palabra de Dios. Palabra de Dios. Aquí nos quedamos. Entonces hay dones, hay diaconado, ministerios y hay operaciones. Ore a su Señor, a ver cuál tiene usted. Y ya lo vemos el próximo domingo. Amén. ¿Pueden estar en pie un poquito? Y me permiten, hacemos una oración y continuamos con las actividades que comprenden el culto. Espero que se lleven algo esta mañana, hermanos. ¿Sí o sí? ¿Sí? Señor, te damos gracias por la libertad que tenemos en Cristo, por el gozo y alegría que hay en estar